La mezcladora es conducida por un motor de combustión interna de 4 cilindros, el cual suministra una potencia de 6 kW a 450 RPM. Por condiciones de espacio y disponibilidad de materiales, mano de obra y máquinas y herramientas, los engranajes deben tener una relación de transmisión aproximada de 2.5, una distancia entre centro aproximada de 254 milímetros, un ángulo de presión de 20, un módulo de 3 milímetros por diente, un índice de calidad de 6, una vía estimada en 10 a las 7 ciclos, un nivel de confiabilidad del 90%, la altura de los dientes es completa, el ancho de carga debe ser el mínimo posible y los materiales disponibles son acero nitroglado y hierro nodular. Si el factor mínimo de diseño por contacto es de 1.6 y si se estima que el diámetro del eje es un sexto del diámetro de paso, diseñe y especifique todas las características de la transmisión. Nota: se aceptan variaciones de más o menos 2% en la variación de transmisión y variaciones de más o menos 5% en la distancia entre centros. ¿Okay? Entonces, obviamente, son datos más limitados que para la parte de análisis, pero bueno, es un problema de diseño. Recuerden, por favor, ya es un problema de diseño, es una solución que estoy planteando acá. Pero recuerden que un problema de diseño puede y tiene, que generalmente tiene más de una solución. Así que no se van a tener que guiar específicamente de esto a la hora de hacer el diseño de su proyecto. ¿Okay? Esto es solamente un camino, pero hay distintos caminos ya para resolver un problema de diseño. Quiero por favor que estén claros. Se los dije en elementos 1, se los repito aquí en elementos 2. Bueno, por supuesto saco los datos, máquina conductora, máquina conducida, tienen que identificarla, potencia suministrada por el motor, velocidad de giro del motor, relación de transmisión, distancia entre centro, ángulo de presión, módulo, principalidad, vía estimada, nivel de confiabilidad, procedente completa, ancho de cara mínimo, material disponible, factor de diseño, por contacto y diámetro del eje. ¿Ok? Bueno, comencemos con los cálculos. Recuerden por favor, algo aquí en un elemento de máquina 1, aquí en el elemento de máquina 2, es siempre relaciones de ecuaciones. ¿Qué ecuaciones tengo disponibles? ¿Qué datos tengo disponibles? ¿Qué puedo hacer para ver qué otra variable puedo obtener? Ya, por ejemplo, comienzo con la típica, la relación de transmisión. Ya, trabaja en función de los diámetros del engrane y diámetro del piñón. Despego, por ejemplo, el diámetro del engrane, me queda en función del diámetro del piñón y de la relación de transmisión. ¿Ok? Recuerden, por favor, ya, relación de transmisión, número de dientes, diámetro o velocidades. Entonces, para este problema en particular, yo decidí comenzar por relacionar los diámetros. ¿Okay? A ver qué me iba a dar. Bueno, otra variable que tengo, por ejemplo, es la distancia entre centros. ¿Okay? Que está en función también de los diámetros. Y como me daban unos datos en el problema de distancia entre centro mínima y más aproximada, dije no, pues entonces utilizar esta otra ecuación, e igual que el caso anterior, despejo el diámetro, me queda entonces en función de distancia entre centro y del diámetro del piñón. Tengo entonces ahora dos ecuaciones, pero igual que en el caso anterior, distancia entre centro, relación al diámetro, módulo y número de dientes, o módulo y número de dientes, sistema métrico, número de dientes y paso diametral, sistema inglés. ¿Ok? Bueno, pues entonces yo trabajé con la primera ecuación. ¿Ok? Dado que tengo dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿ya? Al sustituir para C igual a 254 milímetros, que es dato, y una relación de transmisión de 2.5 exacto, aunque la enunciado me decía aproximados, voy a tomar valores exactos, y total, sustituyendo las ecuaciones, el diámetro del piñón me da 145,14 y el diámetro del engrane 362,85. Obviamente, si ustedes hacen la división acá, el resultado les tiene que dar 2.5 o da 2.5. E igual, si sustituyen esos dos valores acá, la distancia entre centros dan 254. ¿Ok? Relaciones. Bueno, ya tengo los diámetros entonces, tengo como dato el módulo, puedo entonces calcular los números de dientes. Recuerden que el número de dientes del piñón es el diámetro del piñón entre el módulo. Sustituyo y me da 48.38. Obviamente eso no es posible.
porque recuerden, el número de dientes tiene que ser valor entero, ¿ya? Entonces, aquí es donde tengo que tomar la decisión de o trabajo con 48 o trabajo con 49, ¿ya? ¿Ok? Ya comienza entonces a diversificarse. Bueno, voy a ver si con el número de engrane tengo más suerte. Dentro del engrane, entre el módulo, que ya lo tengo como dato, sustituyo y me da 120.95. Entonces es el mismo asunto, es un valor entero. O utilizo 120 o utilizo 121. Obviamente, el módulo no va a cambiar, ¿ya? Quiere decir entonces que lo que debería cambiar es el diámetro, los diámetros, para que me dé un valor entero, ¿ya? Entonces, estos fueron valores preliminares, más no son los definitivos. Es lo que obtengo en estos cálculos. Ok. Por condición del problema, porque necesito seleccionar qué combinación me combina allí, 48, 120, 48, 121 o 49, 120, 49, 121, ¿ya? Yo sé que el inicio del problema me decía que la relación de transmisión se variaba 2%, entonces me quedé en este intervalo, y la distancia entre centros variaba 5%, por lo tanto me queda en este intervalo. ¿Okay? Bueno, entonces simplemente hago unas tablas, ¿ya? Con los números de piñón, números de engrane, calculo en base a estas combinaciones la relación de transmisión y la distancia entre centros. Bien. ¿Ok? Ahora, dados los resultados que tienen allí, ¿cuál sería la mejor combinación entre comillas? 48, 120, 48, 121, 49, 120 o 49, 121. ¿Cuál debería seleccionar en base a los resultados obtenidos? ¿El primero o el último, profe? Ya va. ¿El primero o el último? Yo pienso ¿Por que qué? yo pienso que el Porque primero son y el números enteros. segundo. El primero y el segundo. No. Sí. Bueno, sí, creo que sí también, pero ¿Qué dices tú, Eric? yo digo que no. Yo creo que el primero o el último. Pues tienen que ser números Primero o el enteros. último. Tienen que ser números enteros, pero. Pero vos veis los números enteros abajo en el último. Yo creo que no, más bien es todo lo contrario. No, o sea, los números en grande. Este es el módulo, ¿verdad? Esa es la relación en sí. Esta es la relación de transmisión. Los otros números son los números de los engranes y el piñón. Entre el piñón y entre el engrane. Y el último es la. Distancia entre centros. Es lo que te queda más justo, es el último y el primero. Ajá. Bertale, Eric, pero. Está difícil, ¿verdad? Bueno, vamos a hacerlo más fácil entonces. Ok. Como diseñador, yo selecciono la primera combinación. ¿Por qué razón? Porque una de las cosas que a mí me interesaría, vamos a decirlo, dejar lo más exacto posible es la relación de transmisión. ¿Ya? Porque recuerden, la máquina conducida siempre tiene unos requisitos particulares en cuanto a velocidad. ¿Ya? Si me recomendaban que fuese 2.5, entonces yo debería utilizar la combinación que me diera el valor o exacto que me solicitan o el más aproximado posible. ¿Ya? En este caso, de casualidad me dio un valor exacto, 2.5, que es lo que recomienda, que es lo que dice el enunciado, bueno, entonces trabajo con ese valor. La distancia entre el centro no me da, pero bueno, ya, como me acepta variaciones de más o menos 5% y está dentro del intervalo, ¿ya? Entonces me sirve igual, ¿ok? No tengo problemas con eso. Pero la selección que estoy tomando es principalmente para conservar la relación de transmisión. Profe, pero entonces, Y es lo que deberían ustedes también, por decirlo, considerar. supongamos que la mejor relación de transmisión que le da, pero allá el número de piñón le da un número que no es entero. O sea, No, se tiene que utiliza. dar entero. Tiene que ser entero y Tiene además. que ser entero. Y además tener una buena. Exactamente, porque la relación sí puede ser decimal, igual que la distancia entre centros. Con eso no hay problema. Igual que los diámetros, por ejemplo. Entonces puede ser valor decimal. Pero módulos ya son establecidos y número de dientes, valor entero. Ya murió. O decidir seleccionar esta Profe, combinación. no se ve.
Bueno, entonces, como les dije, esta combinación simplemente en función de la reacción de transmisión y es lo que deberían considerar ustedes. Ya, dado que yo necesito transmitir cierta potencia a cierta velocidad. Ya, requisitos entonces. ¿Ok? Total entonces, para 48 y 120, recalculando los diámetros, ya el diámetro ahora me da en el piñón 144, recuerden que antes era 145,14, ya ahora pasó a 145. Y el diámetro de la engrana me dio 360, cuando antes era 362,95. Relación de transmisión 2,5 y distancia entre centros 252 milímetros. Tentativamente, dice aquí, porque yo no sé si con esa combinación los factores de seguridad me da mayor o me da 1. ¿Ya? Entonces, es lo que por ahora puedo sacar en base a geometría solamente. ¿Ok? Bueno. Por condición del problema, el factor de diseño por contacto es 1,6. Ya el mínimo factor que, vamos a decir, lo que se establece en el enunciado del problema. Tengo que trabajar entonces con ese factor mínimo. El factor, por supuesto, de diseño por contacto lo calculo con esta ecuación. Ya saben la ecuación para esfuerzo por contacto, lo que está aquí abajo. ¿Ok? Y por supuesto, ya yo debo considerar ahora un factor de diseño por contacto en el piñón y un factor de diseño por contacto en el engrane. ¿Ya? Porque recuerden que aunque el esfuerzo es el mismo, los materiales al ser diferentes me van a dar entonces diferentes factores de seguridad. ¿Ok? Bueno, por criterio de diseño, ya vamos a establecer siempre esto y es lo que recomienda la norma ACMA, que el material del piñón, recuerden, debe ser el material más resistente, que en este caso es el acero nitrado, y el material del engrane es de un material menos resistente, en este caso el hierro nodular. ¿Ya? ¿Ok? Bien. Número de ciclos no le indica el problema, entonces se asume 10 a la 7, por tanto el C sub n igual a 1, lo que vimos siempre acá. 10 a la 7, Z sub h igual a 1. ¿Ok? No tengo que los materiales específicos para definir durezas específicas, pero entonces hago la suposición inicial de que esta relación se cumple. Ya después, cuando tenga los materiales definitivos, recalculo de ser necesario. Pero bueno, tomo inicial para el diseño, tengo inicialmente esta condición, por lo tanto, el factor de relación de dureza va a ser igual a 1. ¿Ok? El esfuerzo del contacto se calcula con esta ecuación. Recuerden que esto es sistema métrico, ¿ya? En la tabla 12 para un piñón acero nitrado y un engrane de hierro nodular, vamos a decirlo, el coeficiente elástico 179. Fíjense que esto ya no depende del material específico, sino material general. Acero, cualquier tipo de acero, hierro maleable, cualquier tipo de hierro maleable y así para los otros. ¿Ya? Bien. Entonces no necesito material específico para obtener el coeficiente elástico. Ya, eso es lo que quiero decir entonces. Solamente para material general, acero nitrado y hierro nodular. ¿Ok? La carga de tangencia lo puedo calcular con esta ecuación en función de la potencia, diámetro y velocidad. La potencia, ya era dato del problema, la potencia del motor, 6 kW, el diámetro, en este caso voy a trabajar con el diámetro del piñón, y por supuesto, ya trabajo con la velocidad del piñón también, sustituyendo humedad 1768,38 Newton. En la tabla 1, para otro multicilindro, choque moderado, y para la mezclada de concreto, choque moderado. Recuerden por favor, máquinas conductoras, máquinas conducidas, buen tipo de choque, después van a esta tabla y con la intersección respectiva obtiene el valor que en este caso midió 2, ya multicilindro y mezclado de concreto. Ok, C sub igual K sub B lo calculo con esta ecuación entonces, exactamente lo mismo, ya tengo A en función de B en función de Q sub B, ya. Yo no me acuerdo si Q sub B lo daban como dato o no, ¿ya? Pero si no lo dan como dato, yo asumo el mínimo recomendado que es 6, ¿ya? Un índice de calidad igual a 6, debería ser 6 o mayor, lo que recomienda la norma para engranes comerciales. Entonces tomo el mínimo recomendado que es 6 y me da esto, si no me lo dan como dato, no me acuerdo sinceramente, pero por favor anoten los tickets, ¿ok?
La velocidad, por supuesto, lo calculo en función del diámetro del piñón y del número de la velocidad del piñón, y me da 340 metros sobre segundo. Total, sustituyendo ya A y B y la velocidad en la ecuación, K sub B me da 1.35. ¿Ok? Para módulo 3, el K sub S igual 1, recuerden por favor, paso diametral o módulo. Va a dar 1 en este caso. ¿Ok? El K sub M, por supuesto, como les dije, más fastidioso, se calcula con estas relaciones. ¿Ya? Bueno, voy a pasar esto rápido, que ya fue repetido. Esto vale 1. Para el ancho mínimo de 3 veces el paso, tomo entonces esta ecuación, ¿ya? Me da, claro, aquí sí quiero aclarar esto. ¿Ok? El ancho mínimo, ok, 3 veces el paso. Recuerden que para el gran cilíndrico va de 3 a 5. Ok, aquí decidí tomar el mínimo, creo que eran datos del problema también, ancho de cara mínimo. Ok, entonces no tengo el paso, pero lo calculo con esta ecuación, pi por el módulo, obtengo el resultado del ancho de cara, ¿ya? Y simplemente lo sustituyo. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que sustituyendo en esta ecuación me da un resultado negativo. Ya, entonces eso no puede ser. ¿Ok? Que es lo que recomienda normal, que simplemente se haga igual a 0. Esto les tiene que dar positivo o 0, pero si le da negativo, simplemente lo llevan igual a 0. Bien. Eso sucedió aquí en este caso. Entonces, por favor, cuando les den un valor negativo para esta relación, simplemente lo toman igual a 0. Pero no puede ser negativo. ¿Ok? Perfecto. Bueno. Igual para la relación entre S y S sub 1. El problema no me indicaba dónde se coloca exactamente el piñón. Claro, un problema de diseño. ¿Ya? Pero entonces yo voy a asumir esta condición. ¿Ok? Que está ubicado de tal manera que la relación entre la distancia del centro al piñón comparado con la distancia entre los cojinetes da menor a 0.175, por lo tanto este factor me da igual a 1. Lo puedo asumir así, no hay ningún problema. Ya después, para ser más específico, hago la ubicación exacta. ¿Ok? Bien. El factor, vamos a decirlo, comercial, supongo que en gran centro comercial, la aplicación típica, y sustituyendo me da entonces ese resultado. Y el C sub E, sin ajuste en el montaje, igual a 1. Total, el C sub M, que igual que a sub M, me da ese resultado. ¿Ok? Perfecto. Entonces, por favor, tomen en cuenta esas consideraciones para el diseño. Para un mercado superficial, el C sub F igual a 1. ¿Ya? El factor geométrico I se calcula con esta ecuación, como ya tengo todos los datos, ¿ya? Y recuerden, creo que se da como dato el ángulo de presión de 20 grados, pero si no se da, ustedes lo asumen 20 grados. ¿Ok? Para que las tablas están en función de ese valor. Bueno, tengo ya todo, sustituyo los valores y por contacto me da 432.34 megapascal. ¿Ok? Supongo temperatura de aceite terminado a 200 grados Fahrenheit. Ya eso después yo tengo la capacidad de gobernarlo. Ya, o sea, claro, ya es referencia de calor, ¿ok? Por si acaso. Claro. Ya ustedes lo vieron, pero yo puedo controlar esa condición. Bueno, confiabilidad igual. 90% es el dato, entonces para 90% da 0.85. Aquí está, 90%, 0.85. Ok. Tengo entonces ya en teoría todo para despejar la resistencia mínima del material por contacto en el piñón. Porque fíjense, tengo el factor de seguridad que era 1.6 o más. Tengo el Z sub N, tengo el esfuerzo, tengo el C sub T y tengo el C sub R. Ya la única incógnita que me queda aquí entonces es la resistencia del material, en este caso del piñón. Lo despejo por supuesto de la ecuación y me dice que entonces el mínimo ya debería ser 587.98. Bueno,
Entonces, entro a la tabla 12 para un piñón de acero y una resistencia mínima de 587.98, y el más cercano es un acero nitrurado completamente endurecido grado 1 con 440 dureza Bridger y la resistencia 1033.50. Entonces recuerden, lo obtengo de esta tabla para aceros nitrurados ya completamente endurecidos y veo entonces cuál es el valor más cercano, y ese es el que selecciono, por supuesto, más cercano por encima. Era 587, pero el más cercano era 1000. Sí, no sé. 33. Es la resistencia y entro a la tabla y busco el inmediato superior. El inmediato superior inmediato. Recuerden por favor, ya